Pues la primera pregunta sobre si utilizo una pregunta concreta a la hora de abrir la entrevista, pues normalmente me presento y pregunto a la persona que va a realizar, que le vamos a realizar la entrevista, si está listo o lista, porque en muchas ocasiones se ponen muy nerviosos cuando la entrevista es online y aplazó un poco la llamada, pero realmente no existe una fórmula o una pregunta concreta a la hora de empezar las entrevistas. Respecto a la segunda pregunta, cómo termino la entrevista de selección, pues sí que tengo una fórmula ahí que suele ser agradecer a la persona el tiempo y después decirle normalmente que nos pondremos en contacto con él o con ella en caso de que sea la persona seleccionada o en caso de que se precise una nueva entrevista, porque en ocasiones sí que hay una primera toma de contacto, después hay una segunda entrevista que ya perfilamos un poco más el puesto al que se está postulando. ¿Qué preguntas no faltan en una entrevista de trabajo? Bien, nuestra empresa se dedica a diferentes cuestiones, o sea, damos diferentes servicios y nuestros clientes son normalmente la administración pública, pero en las cuestiones que suelo llevar yo, que suelen ser trabajos de educador en museos o didáctica del patrimonio, normalmente las preguntas que no suelen faltar son, por ejemplo, si le gusta trabajar de cara al público, porque esta pregunta es muy importante. Bien, nosotros podemos tener la formación, ser historiador o tener historia en la formación en historia del arte o bellas artes, pero después puede ser una persona muy tímida o bien una persona que no tiene las habilidades sociales que se precisan para este trabajo. Entonces, normalmente la primera pregunta suele ser si le gusta trabajar de cara al público, también si le gusta trabajar con público infantil, porque en muchas ocasiones nuestras actividades están diseñadas para niños. Otra pregunta, si podría realizar su trabajo en diversos idiomas. Bien, como en muchas ocasiones trabajamos de cara al público y en temporada que suele ser de verano, se nos pide que hagamos las actividades o que realicemos visitas guiadas o otro tipo de tareas en inglés, en francés. Y entonces, claro, primero siempre tienen que por lo menos saber realizar su trabajo en castellano y en valenciano de la misma manera, y en otras ocasiones se pide, aparte de estos dos idiomas, pues que sepan realizar el trabajo en inglés, en francés o en alemán. Otra de las preguntas pues suele ser relacionadas con la duración del empleo, es decir, les recordamos que la oferta suele ser normalmente pues, o para cubrir vacaciones o cubrir una baja, entonces les preguntamos que si está interesado en realizar, o sea, en tener este empleo que tiene una duración concreta, que no quiere decir que se vaya a alargar en el tiempo. Y también solemos realizar la pregunta sobre la flexibilidad del horario, porque en muchísimas ocasiones nos encontramos que nuestros clientes nos cambian un poco el horario y entonces nosotros tenemos que tener esa cierta flexibilidad. La cuarta pregunta, que es lo más impactante que me ha pasado en una entrevista de trabajo, pues me han pasado muchísimas cosas, pero bueno, las que podría destacar y que creo que una persona que quiera realizar una entrevista, que quiera obtener un empleo, creo que tiene que conocer la empresa que le está realizando la entrevista. Entonces, en alguna ocasión me ha pasado, bueno,
encontrarme con una persona a la que hemos llamado y le hemos dicho que le vamos a realizar una entrevista, nos ha dicho que sí, y cuando hemos realizado la entrevista, esto incluso de manera presencial, no sepa pronunciar el nombre de la empresa o no sepa sinceramente qué empresa es, no la conoce. Entonces creo bueno, que es muy importante haber buscado un poco información sobre la empresa, que ahora mismo es muy fácil en internet buscar en Google y encontrar una página web o las redes sociales en las cuales se encuentra la empresa para saber un poco dónde va, en qué sitio se está presentando. Eso es una de las cosas más impactantes y la segunda es estar buscando un perfil, poner una oferta de empleo para una persona que realice visitas guiadas en un idioma determinado y que en el currículum ponga que tiene esas aptitudes y después cuando le hemos hecho pues, la entrevista y a lo mejor en una de las partes de la entrevista se le pregunta sobre cómo realizaría esa actividad, esa fase de su trabajo en ese idioma, diga que no lo habla, aunque tiene el título. Entonces, no sirve de nada tener el título si después pues, la oferta de empleo es hacer tu trabajo en francés y no sabes hablar francés. En esta pregunta respecto a los procesos de selección en la actualidad, pues sí que ha cambiado bastante. Antes siempre pues, nos desplazábamos a la ciudad donde se estaba haciendo el proceso selectivo y ahora mismo pues el 90% del proceso de selección que realiza mi empresa se hace de manera online. Entonces, bueno, casi todo se hace, pues la criba curricular se hace telefónicamente y después la entrevista normalmente se hace online. Sí que es cierto que en algunas ocasiones se hace alguna parte de la entrevista o alguna parte de la prueba de selección se hace de manera física, pero es un porcentaje muy bajo. ¿Qué le recomendaría a un candidato para superar con éxito una entrevista? Pues primero sinceridad, porque hay mucha gente que ha empezado sin experiencia en nuestra empresa y en algún caso esa persona ahora mismo es coordinadora de proyectos. Entonces, no sirve de nada cuando estamos en una entrevista decir que podemos hacer ciertas cosas o que tenemos ciertas habilidades o incluso ciertas titulaciones si después no es verdad. Porque ahora mismo lo más importante es la sinceridad, sobre todo para mí, y después las ganas de superación. Porque nosotros creemos que uno de los valores más importantes de nuestra empresa es nuestro equipo. Entonces, pues siempre intentamos que si han empezado en una posición que puedan ascender, que puedan cambiar, siempre que ellos quieran. Entonces creo que para eso necesitamos gente en la que a primeras pues tenga ese tipo de actitud. Respecto a la siguiente pregunta sobre el proceso selectivo, pues ya lo he dicho un poco antes, tenemos diferentes fases. La primera es, primero es la búsqueda de personal, que normalmente solemos poner una oferta de empleo, por ejemplo, como en el portal de VEmpleo. Y cuando tenemos todos los currículums, empezamos a hacer un cribado. Bueno, cuando buscamos, porque como comentaba anteriormente, muchas veces hay gente que se inscribe en las ofertas y no cumple los requisitos mínimos. Cuando ya tenemos las personas, los perfiles que cumplen todos los requisitos mínimos, lo que hacemos es un cribado telefónico. Llamamos, preguntamos un poco
si están al tanto de la oferta a la que se han inscrito, porque en muchas ocasiones se han inscrito de manera muy mecánica en varias ofertas y no recuerdan las características del puesto respecto pues, a horario, lugar, emplazamiento en el cual se va a desarrollar el trabajo. Les recordamos también un poco, les damos un poco referencias de salario. Cuando esas personas nos dicen que sí, que siguen estando interesadas, ya empezamos a realizar las entrevistas vía normalmente Zoom o Skype, entrevistas online. Realizamos una serie de entrevistas donde ahí preguntamos sobre todo sobre el currículum que nos han facilitado, o sea, vamos preguntando cuestiones que a lo mejor en el currículum no quedan claras. Por ejemplo, la formación, que en ocasiones no está muy bien explicada, o bien si tienen certificados los idiomas, que en ocasiones ponen habilidades pero no pone si está certificado. Y bueno, preguntas un poco en relación con el currículum de la persona interesada. Posteriormente se hace una entrevista final en muchas ocasiones que puede ser presencial, donde les comunicamos que se tienen que presentar en el centro de trabajo en el cual van a desarrollar sus funciones, o bien realizamos esta entrevista final de manera online. Posteriormente, que ya es la última fase, se hace ya, bueno, pues por decir así, el contrato y el periodo de formación, que siempre están remunerados, tanto el periodo de formación como esta primera parte del contrato, o sea, del contrato, de la ejecución ya del trabajo, suele ser un mes aproximadamente, y ya daríamos por finalizada la fase de selección. Y creo que ya nada más.